Aleluya, hermanos, que el Señor le bendiga una vez más. Le damos gracias a nuestro Dios por una nueva oportunidad que nos concede estar en este lugar. Y sin más pérdida de tiempo, le voy a pedir que nos pongamos de pie. Amén. Bendito Dios. Que abramos el primer libro de Samuel. Amén. Amén. Aleluya. Santo. Primer libro de Samuel, capítulo número 20. Primer libro de Samuel, capítulo 20, y ahí vamos a leer un solo versículo. Amén. El versículo 27. Amén. Gloria a Dios. Así tal cual como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al día siguiente, el segundo día de la luna nueva, aconteció que también el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Amén. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Ese es el versículo el cual hemos tomado en esta hora. El tema es el asiento vacío. Tenemos aquí a una historia bien conocida de la Biblia. Todo esto había comenzado con un rey que había sido elegido para ser primer rey de Israel. Este fue Saúl, hijo de Cis. Pero que poco momento después hubo una gran pelea, por así decirlo, una pelea. Y llegó un momento en que había un gigante que atemorizaba al pueblo de Israel, se llamaba Goliat. Y entre el pueblo de Israel estaba buscando a un varón que fuera valiente para ir a enfrentarse a Goliat. Y el único que salió ahí fue un jovencito. Y la promesa era que aquel que pudiera vencer a Goliat, el rey le iba a dar la mano de su hija en matrimonio. Y esa es la razón por la cual aquí David se sienta en la mesa del rey. Porque ellos tenían costumbre que cuando se comían, bueno, nosotros casi quizás no conocemos eso, porque uno come en la sala, otro come en el cuarto, otro come en la cocina. Pero en aquellos entonces, todos comían al mismo tiempo en la misma mesa. Usted sabe que mesa quiere decir comunión. Todos juntos comían. Entonces llegó el momento en que dice que era luna nueva. Pero para entender esto hay que recordarse que los judíos, ellos se rigen no con un calendario como nosotros, sino que ellos se rigen con un calendario lunar. Conforme a los ciclos de las lunas, ellos hacían sus meses. Y había en la ley, estaba escrito algo, que el principio de meses, es decir, cuando había luna nueva, será de alegría. Va a haber trompetas, va a haber sacrificio y cada quien tenía que traer su sacrificio a principio de meses. Pero que todo eso era para que tomaran un día para que se reuniesen todos. Casi había sido tan sagrado como que si fuera el día sábado, en que el día sábado nadie trabajaba. Este día de luna nueva, de nueva luna, también había sido llegar a un estatus así. El problema es que trabajaban todavía un poco más el día de luna nueva, pero que ese día era para que todos se reuniesen y comiesen juntos. Entonces sucede que el primer día, porque lo que hemos leído fue el segundo día, pero dice el primer día, el rey se sentó en la cabecera de la mesa, ahí donde era su lugar, y todos sus hijos ahí estaban sentados, pero David no estaba ahí. Entonces el rey pensó, quizás ha hecho algo malo, quizás estará impuro, y por eso no puede participar con nosotros de la mesa. Entonces había llegado un momento en que tenían que limpiarse, tenían que ser puros para poder participar de esta luna nueva. Y después fue como si fuera una fiesta nacional, que todos los principios de meses era alegría para el pueblo. Lo vemos aquí el primer día, el rey no preguntó nada, sino que simplemente se dijo dentro de sí, ha de estar impuro. Por eso fue que este varón, que David, el hijo de Isaí, no se presentó. Pero ahí vemos el segundo día. Dice, segundo día, aconteció que una vez más ese asiento quedó vacío. Y ahí el rey Saúl dijo a Jonatán, ¿por qué no ha venido hoy a comer el hijo de Isaí? No ha venido ni hoy ni mañana. ¿Cuál es la razón por la cual el tema
el asiento vacío. Poderoso Dios. Aquí vemos muchas razones por las cuales el asiento de David estaba vacío. Primeramente, según el contexto, vemos que el rey quería matar a David. Y es más, en 2 ocasiones ya había tratado de clavarle una lanza. Pero David se ponía a tocar música y se apaciguaba el espíritu de Saúl. Pero que en 2 ocasiones ya había tratado de darle fin a los días de David. Entonces David, aquí la razón por la que el asiento de David estaba vacío era porque estaba huyendo de la muerte. Así al igual que nosotros, ¿por qué vamos a estar en un lugar donde enfrentamos innecesariamente la muerte? Así de la misma manera él pensó, Dios tiene un propósito conmigo y por eso es necesario que yo no esté aquí en ese lugar, porque aquí me van a dar muerte. Este rey solo espera el momento indicado para darme muerte. Entonces él pensó, no debía exponerse a la muerte. Y ahora, ¿qué de nosotros? ¿Estaremos sentados en lugares donde nos exponemos a la muerte, donde nos exponemos al pecado de manera innecesaria? Aquí este varón vio, este es mi asiento, estoy sentado en la mesa del rey, pero si me voy a sentar ahí hoy, ahí va a terminar mis días. Y nosotros en la vida cotidiana pasamos por lugares, pasamos por etapas en que nos tenemos que sentar en un lugares. Pero ¿será que le agrada al Señor que nos sentemos en tantos lugares? ¿O tenemos que ver bien el asiento en el cual estamos sentados? En este caso, el asiento de David era el asiento de la muerte. Pero de ahí también vemos que en la Biblia habla de otros asientos de los cuales nosotros tenemos que evitar. ¿Se recuerda lo que dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no se sentaba en silla de escarnecedores. Según el diccionario español, esta palabra escarnecedor quiere decir de aquellos que se burlan, de aquellos que simplemente su deleite es el burlar. Por lo cual aún el proverbista dice, y ustedes, oh burladores, ¿hasta cuándo desearán el burlar? Porque esa es una silla donde ellos se sentaban. Y hubo un rey que él se sentó en una silla de burladores. Y él dijo, es día de fiesta, es día de tomar vino. Traigamos a los utensilios sagrados de Jerusalén a la mesa, a aquellos que mi padre Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén, esos vasos que no han servido todavía, traigámoslos y bebamos el vino en ellos. Cuando de repente él no sabía que esa silla del escarnecedor iba a ser la última silla en que se iba a sentar de su vida. Porque después vemos que si aparece una mano escribiendo en la pared, y ahí el rey estaba diciendo, estoy borracho, pero creo que yo he visto esto con mi sentido normal, posiblemente de haber dicho. Entonces fue a llamar a todos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Y ninguno de los que estaban ahí no sabían, no entendemos ese lenguaje, hasta que llamaron a un varón, el cual se le dijo, este tiene el espíritu de los dioses, pudo decir el rey, en lo que él entendía, pudo decir eso, el cual le dijo, lo que está escrito aquí es Mené, Tekel y Uparsin. Contado fuiste, tomado ha sido tu reino y fue dado a los medos y a los persas. Y se cuenta que esa misma noche entraron los persas sin pelear nada, porque no había nadie que estaba vigilando, todos estaban en la fiesta. Entraron como que sin nada a la ciudad, y ahí murió Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Ahí vemos la silla del escarnecedor, que viene también a ser la silla del borracho, por lo cual el proverbista dice, el vino es escarnecedor. El vino viene a ser el burlador de aquellos que lo toman. Otra silla que vemos en la Biblia es la silla del presuntuoso. Esto lo podemos ver con más facilidad en el tiempo de Jesús, cuando él estaba predicando o estaba exhortando, por así decirlo, a los escribas y a los fariseos, y decía, ay de vosotros escribas, son hipócritas, porque ustedes simplemente lo que quieren es que la gente los vea. A ustedes les gusta andar con ropas largas en las ciudades, a ustedes les gusta que los saluden, que le digan don, a ustedes les gusta eso, y a ustedes les gustan las primeras sillas. Ahí dice, vemos las sillas de los presuntuosos, porque aquellos, lo que ellos querían era que la gente los viera, que la gente los saludara, que los reconociera. Pero ¿cuál era la obra? Devoraban las casas de las viudas.
y dejaban sin dineros a los pobres. Entonces vemos que esa silla es una silla simplemente del presuntuoso, que presentaba hacer algo grande, pero que dentro de sí era algo que de verdad no era esa la obra que ellos profesaban hacer. Entonces tenemos ejemplo de sillas, de que nosotros, si estamos sentados en una de ellas, hay que hacer como David y dejar el asiento vacío para aquel que lo quiera, porque hay sillas que no nos convienen. Tenemos también la silla del orgullo. Había un varón que tenía lepra y que había oído por una joven que había un profeta, había un Dios en Israel que podía sanarle de la lepra. Entonces él fue y su silla fue la silla del orgullo. Yo soy el general. Entonces él fue con presentes. De buena intención fue, porque él lo quería fuera a sanarse. Pero había algo que iba mal, y era la silla en la cual él estaba sentado. Porque él no sabía que para obtener el favor de Dios hay que humillarse. Porque él dice que él va a exaltar a aquellos que se humillan, y aquellos que se exaltan, él los va a humillar. Entonces él estaba en aquella posición. Él estaba allí como general, en una silla. Entonces él, ahí iba, posiblemente esa silla era el camello, según el sentido de donde él iba, porque eran las caravanas, que iban antes, posiblemente era una caravana. Entonces, pero él estaba sentado ahí. Entonces, con los presentes, vamos a ir a ver al profeta, que él sí puede sanarme, él decía. Y el propósito era ser sano. ¿Quién no desea ser sano? Todos deseamos ser sanos, pero que él tenía que bajarse primeramente de esa silla. Y además, ¿qué es lo que fue el profeta? Le dijo: bájate y ve a zambullirte 7 veces en el Jordán y serás limpio. Y él se fue enojado. El profeta no lo fue a recibir. Bueno, si yo soy el general, el profeta me tiene que ir a recibir. Y el profeta no lo fue a recibir, sino que mandó a alguien. El profeta dice que te zambullas 7 veces simplemente y serás limpio. Y se fue enojado de regreso a casa, cuando él dijo: y los ríos de Damasco no son más limpios que los ríos aquí de los Jordán. Entonces llegó un siervo: discúlpeme, señor, si el profeta le hubiera dicho algo más difícil de hacer, ¿no lo haría? Y la respuesta es que sí, por supuesto, él lo haría, porque él quería ser sano. Y lo único que se le había demandado es que se bajara de esa silla y que se fuera a zambullirse. Pero él no estaba ahí en la silla de un orgullo, que no podía ir a bañarse ahí, zambullirse en los ríos de Judea, sino que él quería los ríos de donde él estaba. Entonces él se fue 7 veces, y cuando salió la 7ª vez, la piel como de un niño, y de alegría se bajó de la silla. Y después él fue alegre, darle los presentes a aquel profeta, aunque no lo había siquiera, ni sabía posiblemente quién era, nunca lo había visto, pero de alegría él quiso alegar cuando el profeta le dijo: no, vete, no te recibo nada. Entonces vemos que hay sillas de las cuales es necesario bajarnos. También hay la silla de la resistencia a la palabra del Señor. En los tiempos de los jueces, que es un libro bien violento, si usted lo lee detalladamente, va a ver que son cuentos violentos los que se cuentan ahí en ese libro. Y uno de ellos es el juez Ahod. Era zurdo, de los benjamitas, que tenían un buen compás en el ojo para poderle clavarle la lanza a los demás. Entonces ese juez Ahod, él fue al rey de aquel entonces, si bien me recuerdo era Eglón, rey de Moab, si bien me acuerdo. Pero él fue: tengo palabra de Dios para ti. ¿Y qué hizo el rey? Se levantó de la silla. Ahí dice claramente, él se levantó de la silla. ¿Por qué? Porque una posición, estar sentado en una silla, es como una posición que él estaba indiferente a lo que el juez le quería decir. Pero ahí vemos: tengo palabra de Dios para ti. ¿Y qué es lo que hace? Se interesa, se pone de pies, dejando la silla de la resistencia a la palabra, porque hoy se le había dado la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Pero esa palabra del Señor fue un golpe duro, el cual recibió aquel rey, porque simplemente queriendo como abrazarlo, le puso la lanza en el estómago y le salió casi todo lo que tenía adentro. Cuentos bien brutales los que hay ahí dentro del libro de los jueces, pero que nos enseñan cómo era la vida en aquellos entonces. Hay otra silla de la cual tenemos que tener cuidado, y es la silla del amor al mundo, representado por los discípulos de Pablo, diciendo: me voy para tal ciudad, mándame a alguien, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Él se fue para el mundo, de lo cual aún después el apóstol Juan da la exhortación al pueblo que dice:
no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque lo que hay en el mundo, o sea, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Y en algún momento, si no estaba bien sentado en esa silla de la santidad, llega el momento en que se le ofrece otra silla, más atractiva para la carne, más atractiva para los ojos, más atractiva para una vanagloria, de la cual Demas prefirió moverse del lugar, desamparando a Pablo y sentándose en otro lugar. Pero que todas esas son sillas de las cuales nosotros tenemos que reflexionar y ver en qué lugar estamos. ¿Estamos haciendo las cosas bien o todavía nos falta algo? Siempre nos faltará algo, pero que vamos a un proceso en que siempre nos vamos a mejorando, porque el propósito es crecer hasta un nivel. Entonces ese es el nivel del cual tenemos que crecer. Pero de ahí vemos el asiento estaba vacío. Y no era solamente el tiempo de una ocasión, sino que un día, posiblemente algo habrá sucedido, no pudo venir. El día número 2, ¿qué pasó? Y este siempre sentaba aquí en la mesa. Este es su lugar. Aún ya posiblemente se conocía que ese era el lugar de David. Y nadie más que David podía sentarse en ese lugar. Pero ahí vemos que el asiento por segundo día estaba vacío. Y ahí viene la pregunta que todos nos hacemos cuando hay un asiento vacío. ¿Por qué ha quedado ese asiento vacío? Y ahí la segunda parte del mensaje es ¿por qué hay asientos vacíos dentro de la congregación? Porque si vemos el contexto, este no era el templo, porque el templo todavía no había sido construido, el templo para Dios, el templo de Salomón para Dios, no había sido construido todavía. Pero ahí vemos un rey sentado en una mesa. Y el rey, lo que él hacía era darle de lo mejor a su familia y los que estaban sentados en esa mesa, de los cuales David venía a ser como yerno de Saúl. Él también estaba ahí, pero ahí vemos un asiento vacío. Si lo comparamos con la congregación, ¿por qué hay asientos vacíos dentro de la congregación? Hay asientos vacíos dentro de la congregación también. Hay razones de las cuales son más evidentes y hay otras razones un poco más trágicas también. Que una de las razones es, hay asientos vacíos en la congregación por causa de la muerte. Bueno, yo no me recuerdo cuál fue el último funeral que hubo en este lugar. Me recuerdo haber asistido a funerales, pero que eran familiares de los hermanos que se congregaban aquí. Pero de aquí no me acuerdo cuál fue el último. Pero que a veces van a haber asientos que van a estar vacíos por causa de la muerte. Es algo inevitable, porque aún el libro de Hebreos, si bien me recuerdo, dice: porque es necesario que todos muramos una sola vez y después el juicio. Va a llegar un momento en que el asiento va a quedar vacío. Y si David se presentaba en ese lugar, en ese momento, él iba a morir. Y por sí, de verdad, iba a quedar el asiento de David vacío para siempre. ¿Por qué? Porque iba a pasar a otra etapa. Esto de la muerte es algo que casi nadie le gusta hablar. Pero al cristiano que está un poco dudando, cuando oye hablar de la muerte, como que le pone un poco más de atención, porque sabemos que cuando pasemos ese paso solo hay dos lugares en los cuales podemos ir, uno a la gloria y el otro al lugar no deseado. Entonces, pero aquel que está firme en Cristo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Pero que va a haber momentos en que posiblemente sea por manera natural, posiblemente porque sus días fueron contados, o fuera por otra ocasión un accidente, a saber lo que puede pasar, pero que van a haber asientos que va a estar vacío por la muerte. Y de esto es que David se presentaba ahí, ya no iba a haber asiento para él. El asiento de Saúl quedó vacío en algún momento, cuando él fue a la pelea y murió ese día juntamente con su hijo Jonatán. El asiento de Saúl había quedado vacío. Pero hay que recordarnos que nosotros no somos eternos en esta vida, sino que hay que ser agradecidos por cada minuto, por cada día que Dios nos da de respirar en la paz de la tierra. Entonces, cuando tengamos el privilegio de sentarnos en este lugar, en nuestro asiento, por así decirlo, hay que darle gracias a Dios. No venir así como a la gana. Porque a veces lo entiendo que posiblemente no va a haber la voluntad, pero dentro de nosotros sabemos que hay que estar en este lugar. Entonces, cuando vengamos a este lugar, tengamos presente que si estamos aquí es porque alguien, el que está ahí arriba, lo permitió. Y Él nos dio la posibilidad de estar en este lugar. Entonces, pero aquellos que han muerto
El asiento que estaba aquí ya no está aquí, pero hoy tienen un asiento mucho mejor, que posiblemente todos nosotros anhelamos, y es un asiento donde ya no hay retroceso, donde ya ahí están ahí. Y si nosotros pensáramos, entonces, pensando en el asiento que ellos tienen, desearíamos que ellos regresaran aquí a la tierra. En algún momento, como tendríamos tendencia a decir que sí, pero al final no, porque ellos ya han coronado la carrera. Ellos ya tienen un lugar mejor, y ese lugar nosotros esperamos también llegar hacia ese lugar. Por lo cual hay que recordarnos que un día nuestros asientos quedarán vacíos en ese lugar. Pero aún el salmista dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. También pueden haber asientos vacíos en la congregación por causa de la enfermedad. Eso tuvimos testigos en este lugar, que por causa de la enfermedad habían asientos que estaban vacíos en este lugar. Y en esos momentos lo que hay que decir: no pudo venir el hermano, llevémoslos en oración. Posiblemente sabemos lo que anda pasando, lo que están pasando, la situación que están pasando. Otro momento no lo sabremos, pero que en ese momento hagamos: ¿por qué no ha venido? ¿Por qué el asiento de David está vacío? Y posiblemente sea por enfermedad. Oremos por los hermanos, porque orando uno por los otros se puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, por lo cual aún Santiago él dice: ¿está alguno alegre entre vosotros? Cante. Si alguno afligido, que haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, los cuales ellos vendrán y pondrán la mano sobre él, orando, y la oración de fe sanará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Entonces ahí vemos la importancia de la oración. Podemos también ver las enfermedades también dentro de la familia. Cuando es con la sangre, es más impactante todavía. Entonces vemos que también pueden haber razones. Pero el problema es que los que tienen salud no se tienen que olvidarse de aquellos que están enfermos. Porque uno cuando está sano no piensa en médico, no piensa en nada, porque él está sano. Hasta que llega un momento en que hay que ir a ver al médico. Pero que aquellos que están sanos tienen la responsabilidad de orar por aquellos que están enfermos. Y también los enfermos oren también por los que están sanos. Pero el problema es: un día podemos estar enfermos, otro día podemos estar sanos, dependiendo de la misericordia que Dios tenga con cada uno de nosotros. Pero que cuando haya a un enfermo no se puede enfrentar. El deber de nosotros es orar y darle palabras de ánimo. ¿Por qué? Porque Él no está solo. Dependiendo del momento que está pasando, el Señor nunca lo va a dejar solo. ¿Se acuerdan de uno de los versículos que leyó el hermano Moisés al principio? Atravesando el valle de las lágrimas. ¿Cómo lo convierte? En fuentes de agua. Es un versículo muy importante, porque a veces vamos a estar pasando por los desiertos y vamos a estar deseando un oasis por ahí, y lo que vamos a ver son como aquellos que andan peleando en el desierto y piensan ver agua, pero es pura arena todavía. Pero llegará el momento en que sí, de verdad encontraremos la fuente de agua, encontraremos alivio para nuestro dolor. Hay también asientos vacíos por causa del santo servicio del Señor. Aquí hablamos sobre todo de misioneros, pero no solamente de misioneros, sino de aquellos que utilizan su tiempo para andar predicando en las calles, predicando en las escuelas, en los trabajos, en cualquier lugar. Pero el problema es que van a haber asientos vacíos, porque hay gente que no lo están haciendo aquí, sino que lo están haciendo en otros lugares. Pero que también hay que ver eso, que si aquel que anda afuera haciendo el santo servicio no viene a alimentarse, entonces es el descuido de él. Porque es necesario que él venga a la obra del Señor para poder alimentarse, para poder tener ese pan, aleluya, que alimenta nuestra alma. Entonces, por causa del santo servicio, también van a haber gente que no van a estar presentes en ese lugar, sino que van a andar en otros lugares, pero siempre en los negocios del Padre. ¿Se acuerda de una parábola de un rey que le preparó una fiesta de boda a su hijo y fue a llamar y nadie vino? Y al fin, nadie va a llamar a todos aquellos. Y algunos vinieron, pero después, ¿qué le dio el rey? Le dio de comer a sus siervos. Ahí vemos. ¿Y los siervos cuáles eran? Los siervos no eran aquellos que iban a estar en las bodas, porque las bodas eran de alta categoría en aquellos entonces. Pero que el rey no se olvida
de sus siervos, sino que Él siempre provee el alimento. Pero para tener ese alimento hay que estar ahí donde está el Rey, ahí donde está la fuente de alimento. Entonces, por lo cual, por el santo servicio, nos puede suceder como Marta o María. Una estaba ahí en la cocina, afanada y turbada, y la otra ahí estaba escuchando el mensaje del maestro que estaba enseñando en ese momento. Entonces ahí vemos, Marta le dijo, ¿y por qué no le dices a María que venga a trabajar conmigo? ¿No ves que hay mucha visita aquí y no tenemos nada que darle? Entonces ahí le digo, oye, ella ha escuchado la buena parte, porque primeramente ella vino a alimentarse para después darle alimento a los demás. Lo que Marta hacía era directamente ir a dar el alimento a los demás, pero que María supo que para darle de comer a los demás tenía que comer primeramente. Entonces, cuando vengamos a este lugar, no vengamos a decir cualquier cosa, sino que vengamos a decir lo que hemos estudiado. Darle la gracia a Dios, sobre todo los predicadores, que no sea algo espontáneo, aunque lo puede ser en algunas veces, sino que tengamos esa tarea de estudiar lo que está escrito en la palabra del Señor para poder dar el buen alimento sólido a aquellos que están escuchando. Bendito Dios. Por el santo servicio van a haber asientos vacíos en la congregación. Hace algunos días he oído algunos comentarios, el cual este va a ser el próximo punto, de los asientos vacíos por causa de la escuela. Nosotros los jóvenes estamos pasando situaciones en que a veces el asiento de nosotros aquí va a estar vacío porque hay que estudiar, porque tenemos clases, pero que a veces viene la crítica sobre todo eso. Pero que también hay otro que lo puede asemejar no solamente para los jóvenes, y es los asientos vacíos por causa del trabajo. Podemos ver que ahí se puso un poco más duro la predicación, porque en muchas ocasiones por el trabajo no nos presentamos en este lugar, sea porque estamos trabajando o porque tuvimos un largo día de trabajo y estamos cansados y no nos presentamos en este lugar. A la misma manera, por la escuela hay gente que tiene clases durante los servicios en la tarde, porque hoy las clases pueden ser de 8 de la mañana hasta 12 de la noche, pueden ser las clases. Y en algunos momentos van a haber momentos en que no nos vamos a poder presentar en este lugar. ¿Es aceptable, sí o no? Hasta un cierto punto sí, es aceptable. ¿Por qué? Porque el trabajo dice que no trabaja, que no coma. Entonces hay que trabajar. Sobre todo si uno no es el jefe de uno. Porque ahí no es uno que decide sus horarios. Ahí si es uno que decide sus horarios y que solo se pone a trabajar cuando hay culto, hay un problema. Pero si es el jefe que lo pone a trabajar en horarios de culto, podemos hablar con el jefe, podemos hacer algo. Pero si el jefe no da la oportunidad, ¿qué vamos a hacer si nosotros necesitamos el trabajo? ¿Verdad? Entonces hay momentos en que no nos vamos a poder presentar en el culto por causa del trabajo y va a estar ahí el asiento vacío. Y muchos podrán preguntar, ¿y por qué se quedó ese asiento vacío? Pero hay que entender que vivimos en una sociedad donde el trabajo, el estudio es necesario. Pero ahí no le estoy dando a los jóvenes ni a los que trabajan, quédense en casa entonces para ir a trabajar. No es lo que quiero decir. Sino que a veces va a haber necesidad en que faltemos al culto. Pero es nuestra responsabilidad que cuando podamos venir, estar aquí en este lugar para poder alimentarnos. Porque no por hacer lo uno tenemos que descuidar lo otro, pero no por hacer lo otro tampoco vamos a descuidar lo uno, sino que los dos son importantes, uno para lo físico y el otro para lo espiritual. Entonces van a haber asientos vacíos por el trabajo, siempre lo vieron, y últimamente lo hay más también por los estudios, por la escuela. Así que yo animo a los jóvenes que se hagan profesionales, que saquen sus diplomas, porque eso es bueno y le va a ayudar a tener una mejor vida. Y si hay que sacrificar, hay que dar asientos vacíos en la iglesia por causa de eso, que lo hagan, pero recuérdense que dice la Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y que diga yo no tengo ningún contentamiento en ellos. Entonces alégrate, gózate, pero recuerda que sobre todo eso se está mirando Dios. Así que nuestra responsabilidad, si faltamos culto, nuestra responsabilidad siempre venir a alimentarnos cuando tengamos la oportunidad. Y como conclusión, asientos vacíos en la congregación sin ninguna razón válida. Porque los demás
Son razones. La muerte no podemos evitar. La enfermedad a veces va a impedir. El santo servicio, si estamos en otro lugar, ¿cómo vamos a estar aquí en este lugar? El trabajo, la escuela pueden impedir. Pero que también pueden haber momentos que van a haber asientos vacíos en la congregación sin ninguna razón válida. Que pueden haber, pueden surgir excusas. Puede ser posiblemente el día de semana se ve más gente, que mucha gente viene mejor, posiblemente por los puntos que he mencionado un poco antes. Pero que va a haber un momento en que va a haber asientos que van a estar vacíos sin ninguna razón válida. Pero viene la exhortación a nosotros diciendo, y no dejando de congregarse, como algunos ya tienen eso por costumbre. Entonces, como dijo aquel, prefiero estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Va a haber momentos en que el asiento va a estar vacío? Sí, lo va a haber. Pero es nuestra responsabilidad que cuando podamos venir aquí, que estemos en este lugar, alimentándonos de la palabra del Señor, y como en la mesa. Una mesa es comunión, teniendo comunión los unos con los otros. Entonces esto es lo que nos enseña el asiento vacío. Primeramente, hay asientos de los cuales tenemos que reflexionar. ¿Me corresponde a mí estar en este lugar? ¿O es una silla como la silla del escarnecedor, que es necesario que yo me levante de esta silla? Va a haber sillas en que va a ser necesario levantarnos, y van a haber sillas que van a ser necesarias dejarlas vacías por alguna otra razón. Pero si es por ninguna razón válida, hay peligro con cada uno de nosotros. Pero que aquí vemos que David tenía una razón para estar vacía, y él se enfrentaba a la muerte. Entonces una vez más leemos el versículo, dice: al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció que también el asiento de David quedó vacío, y Saúl dijo: ahí ni hoy ni ahora. Esa es la pregunta que nosotros muchas veces, sin saberlo, vamos a preguntarnos. Y en esta razón David estaba escapando de la muerte. Yo no sé cuál sea la situación de nosotros, pero van a haber asientos vacíos. Pero nuestra responsabilidad es siempre venirnos a alimentarnos aquí en este lugar. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bendito Dios.